Bueno, seguimos en la tarde de Día a Día y como lo habíamos adelantado en el comienzo, ya nos está acompañando la doctora Vanessa Ems, quien es grado 5 en psiquiatría del Hospital de Clínicas. Creo que todo el mundo sabe que la salud mental de los uruguayos hoy es un asunto excluyente, es una cuestión que nos atañe a todos. Sí. Doctora, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en Día a Día. Particularmente y para comenzar nos gustaría hablar acerca de depresión, una palabra que quizás se menciona mucho, pero no todos tenemos el concepto claro de qué es una depresión y muchas veces lo confundimos con una tristeza profunda. Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo podemos identificar a la depresión? Quizás lo primero que es interesante es diferenciarlo de la tristeza. La tristeza es un afecto normal. Es normal que si nosotros perdemos un ser querido, tenemos un adolescente tiene una pelea con un amigo muy cercano, pierde un examen que estaba muy investido y por el que se había esforzado mucho, se ponga triste. Y está bien ponerse triste, es un afecto normal, porque a veces la gente consulta por tristeza. Y la tristeza es un afecto normal, que hay que transitar. Los duelos, las pérdidas se transitan con tristeza. Y uno puede perder múltiples cosas, desde un examen hasta una amistad, hasta un ser querido, hasta algo que en la vida le resulta importante. Ahora, la depresión no tiene esa reactividad. No es, uno cuando está triste no puede entrar y salir de la tristeza con plasticidad, con flexibilidad. Puede alegrarse por otras cosas y estar triste por alguna. Cuando uno está deprimido de manera constante y la sensación tiene más que ver con un pesar y con una gran dificultad para poder disfrutar. No se puede disfrutar de nada. En este momento quizás hay muchas personas que pueden estar identificándose con esto que usted está mencionando. Entonces, frente a una situación de esas características, ¿cuáles son los elementos que hay que tener presentes y cuál es la acción? Porque he escuchado a muchos profesionales que sostienen que cuando una persona está deprimida, por más que alguien le diga tenés que salir de ahí, tenés que ir a un profesional, no tiene fuerza para hacerlo. Bueno, ni que hablar que la consulta con un profesional es importante, es fundamental. Que a veces una consulta con un médico general que sea avispado y avesado puede diferenciar una tristeza y algo reactivo a una situación con algo que no tiene reactividad, y que la depresión se caracteriza por ser como un bloque solidificado, constituido, que no permite que cosas alegres y que uno fluctúe y tenga variaciones en el estado de ánimo. Uno está constantemente deprimido. Las definiciones, para que nosotros definamos algo como una depresión, tienen que pasar 15 días corridos de un malestar sostenido sin fluctuaciones, ¿no? Entonces, digo, en 15 días nos pasan muchas cosas y uno debería, en un estado de ánimo normal, uno fluctúa y está mejor unos días, peor otros, y va cambiando. Cuando uno está deprimido, el estar deprimido es algo que se mantiene en el tiempo estable, fijo y no se modifica. Entonces ahí sí hay que abrir los ganchos y hay que consultar, porque hay algo que está pasando que va más allá. No es una tristeza, es otra cosa, es una afección, es un trastorno. Doctora, hablábamos de la depresión, pero seguramente si hablamos de salud mental hay otras enfermedades que realmente en el estatus sanitario uruguayo son visibles. ¿Qué otra patología nos puede mencionar de las que por lo menos ustedes los médicos detectan con frecuencia? Y los trastornos de ansiedad y los trastornos por consumo de sustancias serían, junto con la depresión, quizás las patologías que vemos con más frecuencia. Eso se da a cualquier edad. Uno visualiza porque últimamente, lamentablemente, me toca trabajar en un informativo en lo particular, uno ve cada vez más seguido este tipo de casos en adolescentes, en ocasiones en niños, y uno puede llegar a asociar que el trastorno mental se puede llegar a agudizar en la adultez, y no está pasando. Bueno, lo que pasa es que la adolescencia es un periodo de transición y es un periodo de transición muy complejo. Entonces es un momento en el cual la vulnerabilidad al entorno es mucho mayor y por eso es que quizás estamos viendo más, y bueno, son las situaciones que también nos impactan más, ¿no? Claro. Pero en los adultos mayores hay un alto porcentaje de depresión y de suicidio también. Es alto el porcentaje de depresión y suicidio en los adultos mayores. Los más impactantes indudablemente tienen que ver con la adolescencia y la juventud.
¿Y cuáles son las circunstancias que han coayudado para que lleguemos a estos índices? Porque si uno piensa en lo que sucedía en nuestra sociedad, por ejemplo, hace 20 años, o no se hablaba tanto de las patologías de estas características, o no existían. ¿Hay algún tipo de explicación? ¿El ambiente, la vorágine de la vida? ¿Qué ha cambiado? Bueno, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, hubo un estudio internacional que mostró un aumento de la prevalencia de los trastornos depresivos y ansiosos en un 20%, previo a la pandemia. Con la pandemia aumentaron más todavía. Específicamente, un hecho concreto que lo explique no hay, porque tanto la depresión como los trastornos de ansiedad y la mayoría de las patologías en psiquiatría son multifactoriales. No hay un solo hecho que explique el porqué de su aumento. Indudablemente, las situaciones estresantes, como las enfermedades crónicas, como las personalidades más frágiles que tienen menos recursos para adaptarse, son hechos que favorecen la aparición de una patología mental. Pero específicamente, indudablemente, los estresores ambientales cumplen un rol en todo esto, pero hay muchos otros factores más que influyen en la aparición de una depresión. ¿Pueden las redes sociales incidir de alguna manera en la salud mental nuestra? Bueno, sí, inciden, y por eso es que se está hablando de un uso más limitado con respecto a las redes sociales, sino este tema que hay un trastorno por consumo vinculado a las redes sociales actualmente, que es de gran preocupación para los psiquiatras y sobre todo para los psiquiatras infantiles, de gran preocupación. ¿Cómo estamos a nivel recursos humanos? Porque en ocasiones hemos escuchado en reiteradas ocasiones, además, la falta de psiquiatras en centros de salud. Bueno, es un tema complejo porque en los números no estamos tan mal si nos comparamos con Europa y con otros países. ¿Qué serían problemas en la distribución de los especialistas? Hay un tema estructural, hay un tema en la estructura de cómo estamos distribuidos, seguramente que tiene que ver, y también con una dificultad importante en los primeros niveles de atención para poder resolver comienzos de patologías que podrían ser resueltos en el primer nivel de atención y que son derivados a consulta especializada y que sobrecarga la consulta especializada, dejándonos con menos recursos para los que realmente nos necesitan. Y en ese caso, doctora, ¿no sería bueno que la cátedra pensara, por ejemplo, en la formación de médicos en medicina general que atienden en la urgencia a una persona que llega con un cuadro muy agudo, pero que hoy, lamentablemente, y estoy pensando en centros asistenciales del interior del país, no tienen otro más que sedar a ese paciente y a las pocas horas mandarlo a su casa porque no hay un psiquiatra residente? Quizás no tendría que cambiar un poco la academia en esto. No cabe duda que tiene que cambiar y lo está haciendo. En este momento, a corto plazo, el Ministerio de Salud Pública va a lanzar unas guías de tratamiento que son para primer nivel de atención de depresión, ansiedad y conducta suicida, en las cuales la Cátedra de Psiquiatría tuvo mucho que ver y trabajó en conjunto con el Ministerio y otras cátedras y otras fuentes informadas sobre el tema para armar estas guías para el uso en el primer nivel de atención. Sí, no cabe duda que tenemos que hacer un cambio en ese sentido. Y en esa base de la atención primaria de salud, ¿estima usted que también se puede hacer prevención antes de que una persona llegue, por ejemplo, a una puerta de emergencia? Ni que hablar. ¿Y de qué manera? La prevención es del primer nivel de atención, sobre todo. ¿De qué manera? Y bueno, detectando rápidamente situaciones estresantes, situaciones... Por ejemplo, se sabe que las situaciones de maltrato y de abuso en la infancia son causantes de patología mental en la adultez. Detectar eso de manera rápida y temprana sería una manera de prevenir muy importante que tendríamos como recurso y que es bien del primer nivel de atención. Usted como psiquiatra mencionaba hace unos instantes que justamente los adultos mayores son los más propensos, por lo menos, a situaciones de autoeliminación. Le quiero preguntar si ve con buenos ojos esto de que haya dejado de ser un tema tabú en los medios. Nosotros los periodistas hace un tiempo atrás, no mucho más atrás, casi que había un impedimento de hablar del tema, de visibilizarlo, de hablar de suicidio. También por ahí, enfocando a las nuevas generaciones, habría que poner énfasis en este tipo de situaciones de prevención y hablar de suicidio para que se visibilice y se pida ayuda a los profesionales. Yo creo que lo que hay que visibilizar es lo que tiene que ver con la prevención del suicidio.
con todas las conductas que tienen que ver con la prevención del suicidio. Y en ese sentido, hablar de conductas de prevención del suicidio, no cabe duda que hay que hablarlo. Esta campaña que hay contra el silencio y el tabú, me parece que es una buena campaña porque está enfocado en los adolescentes, en la necesidad de los adolescentes de ser comprendidos, de cómo no son entendidos, está muy bien enfocada y me parece que eso es una buena campaña, pero me parece que el punto son la prevención de la conducta suicida, me parece que tiene que ver con la prevención sobre todo, y eso hay que visibilizarlo, no cabe duda, y la búsqueda de apoyo en el entorno, en los familiares, en las personas cercanas, y esto de poder hablar de lo que uno está sintiendo, no ocultar lo que uno está sintiendo. Hoy existen líneas, ¿verdad? Líneas de accesibilidad para personas que eventualmente requieran una atención rápida, por lo menos una respuesta a través del teléfono, ¿no? Sí. En el Hospital de Clínicas también me imagino yo que si alguien asiste a una puerta de emergencia. Eso ni que hablar, Bien. ni que hablar, por supuesto. Más adelante en el programa vamos a estar difundiendo las líneas, por supuesto, que son siempre tan necesarias. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ha sido muy amable, gracias por la visita. Un gran gusto. Gracias. Y no